En 1929, cuando Estados Unidos se creía invencible y la riqueza parecía infinita, una sola frase pronunciada por el banquero más poderoso del país cambió el curso de la historia. No fue un discurso político ni una guerra, fue una promesa de calma, seguridad y prosperidad eterna. Millones respiraron aliviados, el mercado celebró, y justo ahí comenzó la cuenta regresiva hacia el colapso financiero más devastador jamás vivido. Lo que parecía un acto heroico para salvar la economía, terminó inflando la burbuja final que arrasó con ahorros, empleos y vidas enteras. Esta no es solo la historia de la Gran Depresión, es la historia de cómo la fe ciega en una autoridad, el dinero fácil y una idea mal entendida de progreso pueden convertir el sueño de riqueza en una pesadilla colectiva. El 24 de octubre de 1929, el llamado Jueves Negro, Estados Unidos vivió una escena que hasta entonces parecía imposible. En apenas 6 horas se evaporaron 14.000 millones de dólares, una cifra superior al valor total de la economía canadiense de la época. Más de 13 millones de acciones fueron lanzadas al mercado en una estampida colectiva, mientras corredores desesperados gritaban órdenes que nadie podía procesar. Las líneas telefónicas colapsaron. Los sistemas de comunicación con la Bolsa de Nueva York quedaron inutilizados y por primera vez el corazón financiero del mundo dejó de latir con normalidad. Aquello no fue solo una caída de precios, fue la ruptura psicológica de una nación que había construido su identidad sobre la idea de prosperidad infinita. Sin embargo, el mayor error es creer que la tragedia comenzó ese día. El colapso visible fue solo el último acto de una obra que llevaba meses, incluso años, gestándose en silencio, impulsada por una decisión clave tomada por Charles Sunshine Charlie Mitchell, el banquero más influyente, admirado y escuchado de Estados Unidos. Mitchell no era un villano caricaturesco ni un especulador de segunda fila. Era el presidente del National City Bank, el banco más grande del país, con activos superiores a los presupuestos de muchas naciones. Su discurso era seductor y en apariencia profundamente democrático. Todos los estadounidenses deben ser capitalistas. En su visión, Wall Street no debía pertenecer a una élite cerrada, sino convertirse en el motor de movilidad social para la clase media. La idea sonaba justa, moderna y hasta moral. ¿Por qué solo los ricos debían beneficiarse del crecimiento económico? ¿Por qué un maestro, un mecánico o una secretaria no podían participar del éxito de las grandes empresas americanas? El problema no fue la intención, sino el método. Mitchell no se limitó a abrir la puerta al mercado. La arrancó de cuajo, eliminando barreras, controles y sentido del riesgo. Al hacerlo, transformó la inversión en un producto de consumo masivo, vendido con la misma lógica emocional que un automóvil o un electrodoméstico. El contexto parecía darle la razón. Los años 20 fueron una explosión de optimismo. Fábricas a pleno rendimiento, autos Ford en cada calle, radios en cada hogar, jazz, rascacielos y una narrativa dominante que repetía una y otra vez que Estados Unidos había descubierto la fórmula definitiva de la riqueza. Mitchell aprovechó ese clima y construyó un sistema revolucionario. Vender acciones directamente en las sucursales bancarias, usando publicidad agresiva, psicología de masas y una promesa irresistible. Invertir era el camino directo al sueño americano. Los bancos dejaron de ser refugios de ahorro y se convirtieron en auténticas fábricas de inversores. Personas comunes comenzaron a comprar acciones con dinero prestado mediante el margin trading, solo un 10% de capital propio y el resto financiado por el banco. Mientras el mercado subía, el sistema parecía infalible, casi mágico. Pero bajo esa apariencia de prosperidad
se estaba levantando una pirámide de deuda frágil y explosiva, sostenida únicamente por la creencia colectiva de que los precios jamás caerían. Cuando esa fe se quebró, todo el edificio colapsó a la vez, arrastrando consigo a millones de vidas. Entre 1925 y 1929, Estados Unidos vivió la mayor expansión especulativa de su historia. Los préstamos destinados a comprar acciones crecieron un 425%, una cifra que por sí sola debería haber encendido todas las alarmas. En apenas 4 años, el número de estadounidenses que participaban en la bolsa pasó de 500,000 a más de 10 millones, un fenómeno sin precedentes. Invertir dejó de ser una decisión financiera calculada y se transformó en un mandato social. Familias enteras hipotecaron sus casas, agricultores vendieron sus tierras, obreros apostaron todos sus ahorros convencidos de que esa era su única oportunidad de escapar de una vida de esfuerzo eterno. En ese contexto, Charles Mitchell no solo fue absuelto de toda duda, fue elevado a la categoría de héroe nacional. La prensa lo presentó como el hombre que había roto las barreras de Wall Street y permitido que el ciudadano común participara del capitalismo moderno. El banquero que hizo ricos a los estadounidenses era el titular implícito de una época que confundió acceso con seguridad y oportunidad con garantía. Pero mientras la euforia dominaba a la opinión pública, los cimientos económicos comenzaban a resquebrajarse. A lo largo de 1929, los indicadores reales mostraban una historia muy distinta a la que contaban las cotizaciones bursátiles. La producción industrial empezaba a desacelerarse, las ventas de automóviles caían, la construcción de nuevas viviendas se enfriaba y los inventarios se acumulaban. Aún así, las acciones seguían subiendo, cada vez más desconectadas de la economía que supuestamente representaban. La Reserva Federal lo vio con claridad. El mercado estaba peligrosamente sobreapalancado y sostenido por crédito barato. Por eso emitió advertencias directas a los bancos, exigiendo frenar los préstamos destinados a la especulación. Durante unas semanas, el mercado respondió con caídas bruscas. Parecía que el ajuste había comenzado. El miedo se filtró por primera vez entre los pequeños inversores, hasta que Mitchell apareció ante la prensa y pronunció la frase que cambiaría el curso de la historia. El banco proporcionará toda la liquidez necesaria. No permitiremos una crisis innecesaria. El efecto fue inmediato y devastador en el largo plazo. Aquellas palabras, pronunciadas por el hombre más respetado del sistema financiero, actuaron como un sedante colectivo. El mercado rebotó con fuerza, borró las pérdidas y alcanzó nuevos máximos históricos. La euforia regresó multiplicada, pero esta vez con un ingrediente más peligroso: la certeza de que alguien poderoso estaba dispuesto a sostener el juego, pase lo que pase. Millones entraron al mercado justo antes del colapso final, convencidos de que el riesgo había sido neutralizado. Limpiabotas recomendaban acciones, familias empeñaban joyas para invertir, niños compraban títulos con su dinero de bolsillo. No era inversión, era fe ciega. Ese fue el clímax de una locura colectiva, el momento exacto en que el mercado dejó de basarse en valor y pasó a sostenerse únicamente sobre confianza y crédito. Cuando esa confianza se rompió, no hubo liquidez suficiente en el mundo para detener la caída. Cuando los grandes inversores comenzaron a salir del mercado en silencio, el destino ya estaba sellado. No hubo anuncios ni titulares alarmistas al principio, solo ventas discretas, repartidas en pequeñas órdenes para no despertar sospechas. Pero cuando esas salidas se aceleraron y las ventas masivas comenzaron, el sistema implosionó con una lógica implacable. Los precios caían, los bancos exigían más garantías a quienes habían comprado con dinero prestado. La mayoría no podía responder
y se veía obligada a vender sus acciones a cualquier precio. Esa venta forzada empujaba los precios aún más abajo, activando nuevas llamadas de margen y una nueva ola de liquidaciones. Era un círculo vicioso perfecto, una reacción en cadena imposible de detener. En cuestión de días, fortunas enteras se evaporaron, ahorros de toda una vida desaparecieron, y el mercado dejó de ser un mecanismo de asignación de capital para convertirse en una máquina de destrucción masiva de riqueza. Las consecuencias no se limitaron a Wall Street. El colapso bursátil se filtró rápidamente a la economía real, paralizando el crédito y asfixiando a empresas y familias. El resultado fue la Gran Depresión, la mayor crisis económica del siglo XX. Más de 25 millones de estadounidenses quedaron desempleados, cerca de una cuarta parte de la población activa. 5.000 bancos cerraron sus puertas, llevándose consigo los ahorros de millones de personas que confiaban ciegamente en el sistema. Ciudades enteras vieron surgir asentamientos de cartón y madera conocidos como Hoovervilles, símbolo de una pobreza que contrastaba brutalmente con la opulencia de apenas unos años antes. El impacto psicológico fue devastador. Los suicidios aumentaron un 30%. La desconfianza se instaló de forma permanente y una generación entera creció con la convicción de que el mercado financiero no era una oportunidad, sino una amenaza. El sueño americano, construido sobre la promesa de progreso y estabilidad, se transformó en una pesadilla colectiva marcada por el miedo y la inseguridad. ¿Y qué ocurrió con el hombre que había encarnado la fe en ese sistema? Charles Mitchell pasó de salvador del mercado a villano histórico. Fue citado ante el Congreso, interrogado públicamente y finalmente juzgado por evasión fiscal. Obligado a dimitir en medio del desprecio social, se convirtió en el símbolo perfecto de la avaricia financiera para una nación herida. Para muchos estadounidenses, Mitchell fue el arquitecto intelectual del desastre, el hombre que había vendido una ilusión letal a millones de personas. Para otros, fue simplemente alguien que llevó una idea demasiado lejos en un sistema que premiaba el riesgo sin responsabilidad. Pero más allá del juicio moral, su legado es indiscutible. La caída de Mitchell reconfiguró para siempre el sistema financiero estadounidense. Dio origen a leyes como el Glass-Steagall Act, que separó la banca comercial de la de inversión. Impulsó la creación de la SEC para supervisar los mercados, estableció el seguro de depósitos bancarios y sentó las bases de una regulación diseñada para evitar que el dinero de los ahorristas volviera a convertirse en fichas de casino. Fue el precio histórico de una lección aprendida a sangre y fuego. Hoy, casi un siglo después del colapso de 1929, el escenario ha cambiado de forma, pero no de esencia. Las pizarras de Wall Street fueron reemplazadas por pantallas de celular, los corredores de traje por aplicaciones intuitivas y coloridas y los largos trámites bancarios por un par de clics. Millones de personas invierten desde el sofá de su casa, convencidas de que el acceso a la tecnología equivale automáticamente a conocimiento y control. El uso de apalancamiento y trading con margen vuelve a estar en máximos históricos, mientras plataformas digitales prometen lo mismo que prometía Charles Mitchell hace 100 años. Democratizar las finanzas, eliminar intermediarios y permitir que cualquiera juegue como los grandes. La narrativa es seductora, moderna y optimista, pero el mecanismo subyacente resulta inquietantemente familiar. Crédito barato, expectativas desmedidas, desconexión entre la economía real y los precios de los activos, y una fe casi religiosa en que el mercado siempre encontrará la manera de subir. La diferencia más peligrosa con respecto a 1929 no es estructural, sino psicológica. Hoy la velocidad lo amplifica todo. Una noticia, un rumor o un tuit pueden mover miles de millones en segundos.
Las redes sociales sustituyeron a los periódicos, los foros digitales a los pasillos de los bancos y los influencers financieros a los viejos vendedores de acciones. De nuevo, vemos activos dispararse sin fundamentos sólidos, endeudamiento creciente para invertir y una generación que confunde participación masiva con estabilidad sistémica. Igual que entonces, muchos creen que el riesgo está controlado porque las autoridades no permitirán una caída. Pero esa confianza es, precisamente, el mismo error que se cometió antes del Jueves Negro. En 1929 también se pensaba que el sistema era más sofisticado, que los bancos sabían lo que hacían y que el progreso había domado los ciclos económicos. La historia demostró que la complejidad no elimina el riesgo, lo oculta. Y aquí está la pregunta incómoda, pero inevitable. ¿Realmente aprendimos la lección de 1929 o solo la maquillamos con tecnología? Porque cada burbuja nace de la misma promesa. Esta vez es diferente. Diferente por los instrumentos, diferente por las reglas, diferente por la mentalidad. Y sin embargo, el patrón se repite una y otra vez. La historia de Charles Mitchell no es solo un relato del pasado. Es una advertencia permanente sobre lo que ocurre cuando se confunde acceso con educación, liquidez con seguridad y oportunidad con garantía. El cierre de esta historia no es pesimista, pero sí exige responsabilidad. El mercado puede ser una herramienta poderosa de crecimiento o un arma devastadora cuando se construye sobre deuda, euforia y fe ciega. Recordar 1929 no es un ejercicio académico, es una vacuna contra la arrogancia financiera, porque la verdadera pregunta no es si habrá otra crisis, sino quién estará preparado cuando la música se detenga. Si este contenido te aportó una nueva forma de entender la historia financiera y los riesgos que seguimos repitiendo hoy, suscríbete al canal para apoyar este tipo de análisis profundos y documentados que no encontrarás en los titulares diarios. Dale me gusta al video para que esta historia llegue a más personas y ayude a otros a comprender cómo se forman las grandes crisis. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios, donde analizamos patrones históricos, burbujas financieras y decisiones que cambiaron el destino de millones. Y ahora quiero leerte. ¿Crees que el mundo realmente aprendió la lección de 1929 o estamos caminando, una vez más, hacia el mismo precipicio con nuevas herramientas? Nos vemos en el próximo video.